Buenas noches, mi nombre es Nelsindelia Medina Márquez y le voy a explicar los puntos de demanda, sustanciación y suspensión correspondiente al tema de amparo directo. La demanda, según el artículo 175 de la Ley de Amparo, dice que la demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el cual deberá expresarse nombre y domicilio del quejoso o de quien promueve en su nombre y domicilio del tercer interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiera tenido conocimiento del mismo, los preceptos que contengan los derechos humanos cuya violación se reclamen y los conceptos de violación. La demanda de amparo deberá de presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante la autoridad distinta a la responsable no interrumpe los plazos para que su promoción se establece en esta ley. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de 5 días, al menos de que la demanda se haya presentado de forma electrónica. Transcurrido este plazo, si no se subsanó la omisión, el informe relativo al Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el presidente determina que no existe un incumplimiento, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda. Dentro del plazo de los 5 días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y la de los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo sin perjuicio de que dentro de las 24 horas siguientes a la en que obra en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente. Punto 2. Correr traslado al tercer interesado en el último domicilio que haya designado para abrir las notificaciones en los autos de juicio de origen o en el que señale el quejoso. Y el punto número 3, rendir el informe con justificación acompañado de la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada a las actuaciones para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. Pasando al punto de la sustanciación, el artículo 179 de la ley de amparo nos dice que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar un motivo de manifiesto o indudable de improcedencia. El artículo 180 nos dice que si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un plazo que no excederá de 5 días para que subsane la omisión o corrija los defectos en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple con este requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes de acuerdo a lo relativo para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan el amparo adhesivo. El artículo 182 nos habla de que la parte que haya obtenido la sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio que emana el acto reclamado, el cual se transmitirá en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. Número 1, cuando el adherente
Trata de fortalecer las consideraciones en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. Y 2. Cuando existen violaciones al procedimiento que pudieran efectuar las defensas del adherente trascendiendo el resultado del fallo. Los conceptos de la violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio. Se deberán de hacer valer las violaciones procesales que se hayan cometido siempre que pudieran trascender al resultado del fallo, y respecto de ellas el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores incapaces, ejidatarios, trabajadores, etc. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. El tribunal colegiado del circuito procurará resolver íntegramente el asunto para evitar la prolongación de la controversia. Transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 181 dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado correspondiente a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. Las audiencias donde se discutirán y resolverán los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en lo contrario. La lista de los asuntos que deberá verse en cada sesión se publicarán en los estrados del tribunal cuando menos 3 días antes de la celebración de esta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión. Los asuntos se discutirán en el orden en que se enlisten, salvo caso de excepción a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueron aprobados, se procederá a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes. De no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no exceda los 30 días naturales. El día señalado para la sesión, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución. El presidente pondrá a discusión cada asunto. Se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y se procederá a la votación. Acto continuo, el presidente hará la declaración y el secretario publicará la lista de los estrados tribunales. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En el último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma, voto en el que se expresará cuando menos las razones que lo fundamentan. Transcurrido el plazo señalado, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, procederá a redactar la sentencia con base a los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. En ambos casos, el plazo para redactar la sentencia será de 10 días. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos. Cuando por cualquier motivo cambiara el personal del tribunal que haya dictado una ejecución, si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada por los magistrados que integran aquel, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes. En los casos en que proceda el recurso de revisión, la notificación de las partes se hará en forma personal. Para esos efectos, en el párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer recurso. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación, atendiendo a su prelación y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En cuanto a la suspensión del acto reclamado para el amparo directo, el artículo 190 nos dice que la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.
Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la suspensión de amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, entre otros de esta ley. Por último, el artículo 191 nos dice: cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio o de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto en que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Por mi parte, eso sería todo. Buenas noches.